Muy buenas tardes. Les agradezco enormemente haberse dado el tiempo y el bochorno de calor y estar un ratito aquí compartiendo lo que estimamos de alguna manera es una fiesta, es una celebración de todos los trabajadores de la salud de Chile. Son 120.000 personas en la salud pública y probablemente nos acerquemos a las 200.000 personas si asumimos todos los sectores públicos, privados, aseguradores que tienen que ver con el mundo de la salud, de manera tal que estamos hablando de un sector de la ciudadanía extraordinariamente relevante para nuestro país. Quiero volver a saludar muy agradecidamente en primer lugar a la honorable senadora, señora Lili Pérez, que ha sido un puntal, una compañera muy leal durante todo este tiempo en el ministerio, una gran compañera en los periodos malos, también en los buenos, de manera tal que muy sinceramente le quiero agradecer, senadora, que nos acompañe esta mañana, también al diputado Gaspar Rivas, que ha actuado siempre como un gran dueño de casa en este lugar, con su juventud, con su entusiasmo, para indicarnos cuáles son los caminos correctos de lo que debíamos hacer en relación con la ciudadanía, con los gremios y con los alcaldes aquí también presentes. Quiero saludar al presidente del Colegio Médico que nos acompaña, el doctor Enrique París, que está ahí en primera fila, también la presidenta del Colegio de Matronas, de Obstetricia y Puericultura, doña Anita Román, que ha significado durante este tiempo, insisto, también una compañía muy importante. Cumplir una promesa es, en la opinión del suscrito, algo muy sagrado, y si hay algo que no nos caracteriza a nosotros como cultura, como país, es estar dispuestos a cumplir las promesas. Y en ese sentido, para mí es especialmente significativo poder compartir con ustedes en este día, a pesar del calor, insisto, en esta localidad de Putaendo, el primer pueblo libre de nuestro país, por cuanto habían pasado pocos días desde que habíamos asumido el Ministerio de Salud, cuando la propia senadora, doña Lili Pérez, nos trajo a este lugar y nosotros asumimos ciertos compromisos. Y esos compromisos fueron, en este lugar tan terriblemente dañado por el terremoto del 27 de febrero del 2010, asumir una tarea de reconstrucción que está simbolizada en el Hospital de Construcción Acelerada de Putaendo, y también cuando llegamos a este hospital y lo recorrimos en ruinas, esa era la verdad, asumir un compromiso que no era solo de reconstrucción de una planta física, sino de una reconstrucción del alma y de la vocación del quehacer con la salud mental de nuestros conciudadanos, salud que por lo demás está cada vez más comprometida, desgraciadamente. Se ha comprometido para la reconstrucción de este hospital la friolera, la cifra de $20 millones. Es mucho, mucho capital. Y eso porque, insisto, tenemos que cumplir lo que hemos comprometido, y eso es el signo indeleble que hemos querido instalar en el sector salud durante esta gestión que se acerca milagrosamente, habría que decir, no sé cómo, a 2 años ya. En ese sentido, esta cuenta la hemos sumarizado en 4 aspectos esenciales. Primero, la concentración o el foco en la satisfacción de los pacientes. En segundo lugar, el mandato del presidente de la República por lograr una política de medicamentos que sea segura y más equitativa para nuestros ciudadanos. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la elección de hábitos de vida saludable que redunden en menor costo en enfermedad crónica hacia el futuro. Y cuarto, el foco centralísimo en la atención primaria de salud. En ese sentido, yendo a la satisfacción de los pacientes, del paciente,
algunos puntos en los que nos queremos concentrar y que fueron mencionados en el video inicial. En primer lugar, hacer que llevar a la lista de espera AUGE, esa promesa que fue hecha con el dictamen de la ley AUGE el año 2005, sea realidad. Y este es un primer gran logro del gobierno del presidente Piñera en salud, cumplir con llevar a cero la lista de espera AUGE. Por supuesto, esto no puede haberse realizado comprometiendo la espera de aquellos pacientes que, no estando en la preferencia o en el privilegio de ser una patología AUGE, esperaban por muchísimo tiempo una cirugía. En tercer lugar, la construcción de hospitales y consultorios. En cuarto lugar, más especialistas para las regiones, y ahí el doctor Luis Castillo ha hecho una tarea destacadísima cuyos frutos ya empiezan a verse. Las tareas como Mi Hospital se pone a punto y los consultorios de excelencia y la acreditación de los hospitales para cumplir la otra garantía que está pendiente de la ley AUGE, como es la garantía de calidad y seguridad de los recintos hospitalarios. Ustedes ven ahí, en una forma indiscutible, en una cuenta certificada por todos los directores de servicios del país, de la red asistencial, cómo hemos logrado mes a mes reducir el listado de pacientes AUGE y llevarlos, como anunció su excelencia el presidente la semana antepasada, en una gran fiesta ciudadana, que nadie nos va a poder apagar o ocultar nuestro entusiasmo a que esta lista llegara a cero. Y distingo muy particularmente en esta oportunidad el rol del señor director nacional de FONASA, que ha sido una pulga en el oído, un Pepe Grillo para todos los servicios, incentivándolos a lograr este resultado, a generar los recursos a través del bono AUGE, a generar pago por prestaciones valoradas, que hicieron este tremendo logro una realidad. Enseguida, el logro en el cual todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero vamos bien avanzados, que es cómo lograr que aquellos pacientes que, no teniendo una patología AUGE y esperando una cirugía por más de un año, tuvieran acceso a una solución a su problema de salud. Y allí está el listado primero, 92.000 personas que nos encontramos a principios de este año con RUT, con nombre, con localización, que ya están indexadas en la página web de FONASA, que pueden introducirse con su RUT y saber cuándo se les va a operar. Listado que en el periodo que llevamos, y solo en la red pública, se ha disminuido en 22.000 personas que ya han visto resuelto su problema de cirugía de larga espera. Queremos llegar a cero en mayo del año 2013. La construcción de hospitales. Hemos construido incansablemente, y quiero agradecer a todos los directores de servicios, porque también ahí nuestro compromiso y promesa de reconstruir la red con ocasión del terremoto ha sido cumplida. Hemos puesto de pie todas las camas, todas las unidades de tratamiento intensivo, todos los pabellones quirúrgicos, todos los servicios de urgencia que el país desesperadamente necesitaba después de la fatídica jornada del 27 de febrero del año pasado. Y estos consultorios, estos centros son dignos, son revolucionariamente nuevos, modernos para la atención que nuestros pacientes requieren. Respecto a los especialistas, el señor subsecretario de Redes Asistenciales ha comprometido cerrar la brecha de especialistas al año 2014, dijiste. 13. Bien, dejémoslo en el año 2014. El año 2014 va a estar cerrada la brecha de especialistas en el país y en su repartición a lo largo de todas las regiones, producto del tremendo esfuerzo que está haciendo la subsecretaría, llamando a concurso, financiando las becas, de manera tal de contar con los especialistas que el país
necesita en cada uno de los lugares. Aquí en esta imagen, a la distancia, ven a los dos subsecretarios y el ministro pintando por primera vez en su vida, con brocha gorda, también con brocha la otra, el Hospital de Niños Roberto del Río. En esta estrategia que va a verse madurada en febrero-marzo del año 2012. Mi hospital se pone a punto, salas de espera nuevas, hospitales pintados, televisor, orientadores en cada una de las salas de espera de nuestros grandes hospitales, de manera tal de poder discriminar quién puede esperar, quién no puede esperar y dar una atención efectiva. El subsecretario Castillo haciendo la primera encuesta en terreno de los consultorios de excelencia. Tenemos 30 consultorios que están concursando para un gran premio en febrero del año 2012 y el año que viene. Vamos a generalizar esto gracias a la ley de presupuesto que así lo aprobó, de manera que todos los consultorios de los centros de salud familiar del país, en manos de los municipios, puedan convertirse en realidad en centros de salud de excelencia. La acreditación de hospitales, esto no es banal, es la otra garantía auge de la que nunca se habla, que quedó ahí en un papel y que significa ni más ni menos que dar una garantía de seguridad en la atención de los pacientes en los hospitales, que son lugares muy peligrosos, que si nosotros no tenemos una doctrina de seguridad instalada en nuestros hospitales, significa que nuestros pacientes corren riesgo. Y es por eso que queremos y necesitamos la aprobación de la Ley de Derechos y Deberes para dar esta dignidad a los pacientes, este trato seguro en cada uno de los pacientes que se atienden en nuestra red asistencial pública o privada, no solo para aquellos que reciben una patología auge, atención por una patología auge, sino para todo paciente, para todo nivel de atención. Medicamentos. Mucho se ha hablado de Senabast. Nosotros necesitamos una Senabast transformada en un real gestor de medicamentos de calidad y de precio competitivo para dotar a nuestros pacientes de los requerimientos que tienen en fármacos e insumos a alimentos. Y en ese sentido, el señor Valentín Díaz Gracia, que está aquí acompañándonos, realmente tiene su gracia, como dice su apellido, porque ha hecho lo imposible por transformar y renovar a Senabast en una industria propia del siglo XXI que sea capaz de cumplir este desafío. Esto no es todo en medicamentos. Necesitamos mejor precio, más oportunidad, más seguridad, farmacias que den turnos para que todo el paciente que necesite pueda realmente recibir los medicamentos que requiere a la hora que lo requiera en cualquier parte del país. La bioequivalencia, aquí está el Instituto de Salud Pública representado, es un garante fundamental de esta estrategia de gobierno del presidente don Sebastián Piñera. Medicamentos comparables en su calidad por el mecanismo de bioequivalencia y mucho más barato, incluso con una receta que prescriba de acuerdo al nombre genérico del medicamento para que el paciente pueda optar por un medicamento con garantía de calidad, pero al menor costo posible. Sabemos que cuando hablamos de inequidad en gasto de bolsillo de nuestra ciudadanía, de nuestros ciudadanos, de lo que estamos hablando en realidad es del gasto de bolsillo en medicamentos. Y es por eso que esta estrategia es fundamental para disminuir los niveles de inequidad en salud en nuestro país, en nuestra población. Gracias. Respecto a la Ley Nacional de Fármacos, que ha tenido un rápido trámite en la Comisión de Salud del Senado, que esperamos sea una ley durante el primer semestre del año 2012, esta es una ley fundamental para la garantía de calidad en insumos, fármacos y dispositivos de uso médico en el país, y no me extiendo en ello. Respecto a las farmacias de turno, tenemos que terminar con el cartel de las farmacias y permitir que sean un elemento estratégico en la entrega de la salud a la población. Y aquí tenemos a la tremenda Rosa Ollarse, Seremi de Salud de la región metropolitana, fiscalizando
que realmente las farmacias cumplan con su turno en aquellas comunas más desvalidas que cuentan a veces con una sola farmacia para todo un sector vulnerable de la población. Tengo que decirles a esta altura que vale la pena no estar en la mira de Rosita Ollarse y tratar de salir por el lado. Respecto a prevención y autocuidado, ahí tenemos al doctor Díaz, a la directora del Instituto de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, trabajando en terreno, logrando el cambio cultural más importante que requerimos como país respecto a salud, que es el entender que al final de cuentas el mantenerse sano, el tomar decisiones saludables, es una tarea cotidiana para todos los chilenos y chilenas. Y aquí la Estrategia Nacional de Salud del año 2011 al 2020 marca un antes y un después respecto a lo que necesitamos. Y es por eso que es tan importante que esta estrategia haya sido consensuada con distintos ministros que se tienen que transformar para esto también parcialmente en ministros de salud. El postnatal de 6 meses, ¿para qué hablar? Nos da una verdadera oportunidad de privilegiar la lactancia exclusiva durante ese periodo crucial para el desarrollo de nuestras niñas y niños. Las leyes de tabaco, etiquetado de alimentos, el programa Elige Vivir Sano, la ley que penaliza más severamente la conducción en estado de ebriedad, 2.000 muertos, 55.000 lesionados al año. Y hoy día vemos que Carabineros, aquí representado, tiene pocos instrumentos para prevenir estas muertes y estos accidentes. No queremos más Kevin Silva en nuestro país, jóvenes que van a correr la maratón de Santiago y que terminan amputados en sus 2 extremidades inferiores, producto de que un conductor ebrio pasa a llevar el paradero de la locomoción colectiva donde este joven está esperando. Salud. Muchas gracias. Estrategia Nacional de Salud. Yo viajo nada, pero la verdad es que en el contexto internacional, tener una Estrategia Nacional de Salud avalada por el presidente de la República, por la primera dama y por todos los ministros relevantes es un tremendo logro que tenemos que cobrarles después la palabra. Porque reducir, como los objetivos sanitarios se plantea, la mortalidad en 33% por accidentes del tránsito en nuestros jóvenes, no depende esencialmente del Ministerio de Salud, depende esencialmente del Ministerio de Transporte y del Ministerio del Interior. Bajar la tasa de femicidio al menos en un 20%, nosotros como salud lo que podemos hacer es tratar de rescatar a esa mujer lo antes posible, pero al final de cuentas es de Carabineros de Chile, del Servicio Nacional de la Mujer, en quien descansa fundamentalmente esta política sanitaria. Por eso me detengo en esa foto, porque es muy relevante para el futuro. Tenemos que transformar una estrategia de salud en una estrategia de Estado, en una estrategia que vaya más allá del gobierno de turno y que nos haga cambiar el eje de la sanación de aquellos que ya están enfermos a la prevención de aquellos que todavía no lo están. El postnatal de 6 meses. Se ha hecho de la discusión del postnatal fundamentalmente una discusión de corte laboral mujer. A nosotros nos interesa enormemente esta ley aprobada. Nos interesa porque la diferencia en la salud de un niño alimentado con lactancia exclusiva hasta el 6º mes, comparado con uno que está alimentado en lactancia exclusiva solo 1 o 2 meses, es tan grande, tan enorme, se marca de tal manera el destino de ese niño o niña, que efectivamente aquí tenemos una oportunidad tremenda para nuestras generaciones futuras. Ahí está la Lili por si acaso, si no la alcanzan a ver, se puede parar y la ven de cerca. La limitación de la cotización del 7% para los jubilados, por décadas prometido.
Es un hecho, es una ley de la República. Ahora en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, ya no se les descuenta a los pensionados el 7%. ¿Por qué? Porque ellos tienen demasiado gasto en salud. Este 7% va a ir directamente a que ellos puedan financiar mejor sus atenciones de salud y sus fármacos, incluso considerando la ley que mencionaba antes, que permite comparar los medicamentos de mejor forma posible, pero todavía el gasto en medicamentos sigue siendo demasiado oneroso para nuestra población de tercera edad. La campaña Elige Vivir Sano. Ese gordito que está a la derecha es el ministro antes de ponerse a dieta. Respecto al etiquetado de los alimentos, muchas gárgaras se hicieron con una ley de etiquetado de alimentos que no entiendo por qué no sale del Parlamento. Nosotros nos hemos tenido que adelantar en virtud de lo que nos permite el Código Sanitario de los Alimentos y hacer como que esta ley funciona y etiquetar nuestros alimentos como corresponde para información de la ciudadanía. Estamos decepcionados con la tramitación de esta ley que generó tanto ruido, que estamos preparados ya para implementarla y resulta que todavía descansa en el Parlamento y no sale, como si esto hubiera sido solo una parafernalia de corte político y en realidad no hubiera habido un interés detrás de este proyecto de ley de beneficiar a nuestros ciudadanos en el momento en que eligen los alimentos que consumen. Hemos hecho en el país una cantidad de encuentros con jóvenes. Para nosotros es crucial en esta década avanzar en el control del joven sano. Esa persona que nunca tiene contacto preventivo con los sistemas de salud y por lo tanto empieza a comer mal, cae en la droga, empieza a fumar, desarrolla hábitos de obesidad, empieza a consumir alcohol patológicamente, se genera embarazo adolescente. Es crucial para nosotros en esta estrategia lo que ya hemos hecho en 4 localidades grandes de Chile, de manera tal de tener un encuentro fluido con los jóvenes. Respecto a fortalecer la atención primaria, para nosotros este es el eje de la salud del futuro. Y en ese sentido, el aumento nunca antes observado porcentualmente del per cápita en salud, la construcción de nuevos consultorios, tener nuevas unidades de urgencia oftalmológica para la atención auge más frecuente, los servicios de urgencia alejados de los hospitales y el gran invento del subsecretario Castillo respecto a la telemedicina y sobre todo la teleradiología, de manera tal de tener centros de salud primaria mucho más resolutivos, porque la radiografía se puede hacer ahí y se puede informar a la distancia y no al revés de que la persona tiene que ir para hacerse una radiografía al hospital. Son tremendos avances. Respecto al per cápita, ajustado por el reajuste que probablemente se apruebe hoy, vamos a llegar a un per cápita que va a superar los 3.230 pesos por persona inscrita en la red de salud primaria, más todos los correctores. Es un tremendo crecimiento respecto a los años anteriores. En estos 2 años del presidente Piñera se ha crecido en el per cápita lo mismo que se había crecido en 4 años anteriores, mostrando claramente cuál es el privilegio que esta área o esta parte del sistema de salud requiere. La construcción de consultorios. Hemos continuado esta buena idea de gobiernos anteriores de los centros de salud familiar y en este año y medio se han inaugurado 14 y este año 2012 se van a inaugurar 7 más. Quiero recordarles que el presidente comprometió en su campaña 56 nuevos centros de salud familiar a iniciarse durante su periodo presidencial. Mencioné el esfuerzo oftalmológico, que fue crucial en terminar con la lista de espera auge, que era el 25% de las 340.000 garantías que esperaban a principio de año. Y agradecemos a los tecnólogos médicos con mención a oftalmología, agradecemos a los parlamentarios que hayan aprobado esta ley y agradecemos también a la Sociedad de Oftalmólogos de Chile porque hicieron operativos en cada rincón del país para terminar con este listado. Los servicios de urgencia, SAPU, la telemedicina que ya mencioné, en la cual tenemos tanto que avanzar
para lograr que los pacientes no tengan que ir al hospital. Por último, ¿cuáles son, en opinión de este ministro, los grandes desafíos que nosotros enfrentamos en un futuro próximo? El primer desafío: los contribuyentes, el Ministerio de Hacienda, el Parlamento, le ha confiado un presupuesto en salud a este ministerio histórico, y precisamente en inversiones, de una inversión que históricamente era 60.000 millones de pesos al año, hemos pasado el año anterior y a este, como muestra ese gráfico, a una cifra de 300.000 millones de pesos al año. Esa es una cifra estratosférica. Hemos pasado de un gasto de salud que representaba el 9% del gasto público al 15%. De manera tal que aquí tenemos una responsabilidad enorme de, efectivamente, dado que se nos ha dado este presupuesto, de gastarlo bien y gastarlo a tiempo. Y aquí hay un objeto adicional que no quiero dejar de enfatizar. El año que viene pareciera, el ministro de Hacienda lo dirá, va a ser un año de dificultades económicas en el mundo. Gastar este presupuesto, emplear a chilenos en la construcción de hospitales, en alimentar a los enfermos de los hospitales, en sacar la basura de los hospitales, puede ser una tremenda medida anticíclica, vale decir, una tremenda medida de bienestar económico y de empleabilidad para nuestros compatriotas. Y en ese sentido hago un llamado a los directores de servicio, al subsecretario aquí presente, a gastar bien y gastar todo este dinero que se nos ha dado. Sería terrible que nosotros llegáramos a fin del año y porque no tenemos aprobadas las bases tipo para la construcción de hospitales de la Contraloría, o por la razón que fuera, nos quedamos con una subejecución presupuestaria que al final de cuentas es una vergüenza. ¿Por qué? Porque se nos confió con una misión, una cifra de esa cantidad de dinero, y nosotros no la usamos o no fuimos capaces en aquello que se nos encargó. Segundo desafío, el de Senabast. Nosotros necesitamos una Senabast 2.0, Valentín dice una Senabast 3.0 ya, como gesto de modernidad, le puso ese sello QR para poder leer ahí a través del computador, pero necesitamos intermediar la mayor cantidad posible de fármacos e insumos a través de Senabast, que produce ahorros para el Estado muy significativos. Valentín me decía el otro día que en las licitaciones que llevan, desde que él asumió, que es poco tiempo, ya se han ahorrado 17.000 millones de pesos, 34 millones de dólares para las arcas fiscales, para que podamos comprar más medicamentos, para que podamos contratar más personal. No es que hagamos este ahorro para devolvérselo al ministro Larraín, no, es para que los gastemos bien en otras áreas de salud. Y en ese sentido, este desafío de Senabast es un desafío de la Agenda 2012 muy importante y muy potente. El tercero, el escándalo del fraude de las licencias médicas. A mí me resulta paradojal que haya senadores médicos que hacen tremenda alaraca para castigar a los que se coluden a la colusión del pollo, pero no están dispuestos a votar a favor de la colusión que le roba al sector salud 250 millones de dólares todos los años en licencias médicas fraudulentas. 250 millones de dólares. Esta ley se vota mañana en el Parlamento. Es una ley del gobierno de Bachelet. La expresidenta nombró en su mensaje que esta ley la manda porque el fraude es irresistible. Quiero ver qué pasa mañana en el Parlamento, cómo se alinean los señores y señoras senadores con este fraude, qué es lo que hace la bancada médica del Parlamento a la hora de votar este presupuesto, que para nosotros es de una significación tremenda. Quiero señalar, puse la foto de un centro de salud familiar porque yo he comprometido públicamente
y así es el acuerdo con la directora de presupuesto, que cada dinero que se ahorre en licencias médicas fraudulentas va directo, en una inyección directa a la salud primaria, a los programas de salud primaria. ¿Y por qué pongo este número? Porque esta cifra, que nosotros no nos alcanzamos ni siquiera a imaginar lo que es 250 millones de dólares, es un hospital de Talca entero, pero mirado en salud primaria significa la construcción y la operación, las dos cosas, los dos costos, de 30 centros de salud familiar cada año. Eso es lo que significa permitir y seguir permitiendo que no tengamos una figura penal para castigar severamente este fraude de licencia médica. Para mí, este desafío es monumental, porque si no seguimos permitiendo que una ínfima cantidad de gente se robe un dinero que pertenece a todos los trabajadores y trabajadoras en Chile. El último desafío, el rol de la autoridad sanitaria. Yo tengo que confesar que al llegar al Ministerio de Salud, yo me encuentro con un Ministerio de Salud desequilibrado. Y por desequilibrado quiero decir la autoridad sanitaria, los Ceremi que están fotografiados ahí, sus superestrellas, son débiles. Están ocupados en tramitar licencias médicas, están ocupados en 20.000 cosas que no tienen la importancia que la autoridad sanitaria merece. Ahí está Jaime Jamet, ¿no es cierto?, dedicado a la greda, a Puchuncaví. ¿Y cómo lo hace? Con 3, 4 pelagatos, porque no puede contratar más. Un parque industrial de 16 industrias tremendas, montada durante 30 años. Tenemos que ir juntos a amenazarlos de cierre para que se porten bien. ¿Y qué es lo que puede hacer el Ceremi con un abogado, 2 abogados, 3 inspectores? Absolutamente nada. Y en ese sentido, yo echo de menos la potenciación, como de hecho está incluida en el presupuesto sectorial del año 2012, pero necesitamos mucho más aún para fortalecer, insisto, el rol de la autoridad sanitaria, de los CONPINES, en lo que deben hacer. La lista de funciones de las CONPINES es tremenda. Cuando mostraba a Rosita Ollarse, que es la persona que está así enojada allá a la izquierda, cuando mostraba a Rosita, y perseguir la responsabilidad de las farmacias, que estén abiertas, que los medicamentos tengan bioequivalencia, todo lo que significa. ¿Con cuántos químicos farmacéuticos? Con 4 químicos farmacéuticos para la región metropolitana es completamente ridículo. No lo vamos a lograr. Va a ser una ley estéril. Y en ese sentido nos parece perentorio liberar a las autoridades sanitarias, las Ceremi, de ciertas funciones burocráticas, como acaban de hacer por lo demás Carabineros de Chile, saliendo a la calle con una fuerza de 1.600 personas, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos lo mismo. Dejar de hacer determinadas funciones de escritorio, darles el rol fiscalizador que les corresponde y financiado de esa manera a los Ceremi, y salir a la calle a defender la salud de nuestros ciudadanos cuando haya que hacerlo, que es en realidad todos los días. Termino, les agradezco su paciencia, estamos muy orgullosos de lo que está pasando en salud. Validamos lo que nuestros trabajadores y trabajadoras hacen incansablemente. Por eso esta entrega de este testimonio es en terreno, es con los trabajadores de la salud, porque insisto, como se dice habitualmente, todo lo que ha ocurrido de malo en este año y medio en el Ministerio de Salud es culpa del ministro, todo lo bueno es culpa de ustedes. Muchas gracias.